Estamos observando la parte posterior de una escápula. En primer lugar, observamos que la escápula tiene forma de un triángulo. Es decir, que vamos a tener un borde medial, un borde lateral y un borde superior. Estos bordes nos van a formar ángulos. Vamos a encontrar un ángulo inferior, un ángulo superior y un ángulo del acromio. Vamos a encontrar también en la parte posterior la espina de la escápula. Esta espina nos va a dividir a la escápula en dos fosas. Una fosa superior, que es la fosa supraespinosa, y una fosa inferior llamada fosa infraespinosa. Esta zona es el origen del músculo infraespinoso. Aquí tenemos el origen del músculo trapecio. En esta zona encontramos el origen del músculo supraespinoso. Aquí encontramos el origen del músculo tríceps braquial. Inferior a este encontramos el origen del músculo redondo menor. Y inferior a este encontramos el origen del músculo redondo mayor. Aquí voy a colocar una escápula derecha de la misma forma para que podamos percibir al momento de girarla y ver la parte anterior cómo es que se observa ahora la escápula. Vamos a encontrar entonces que la escápula es muy aplanada por delante, como se observa en la imagen, en la maqueta, y vamos a encontrar que toda esta zona es llamada la fosa subescapular, porque aquí tiene origen el músculo subescapular. En la parte superior vamos a encontrar esta prominencia ósea llamada apófisis coracoides. Si la vemos de lateral, vamos a encontrar la cavidad que se va a estar articulando con el húmero. Esta cavidad es llamada la glenoides, ¿sí? Que tiene una forma de pera. Es casi circular, pero tiene una zona más prominente en la parte superior. De lateral también podemos encontrar esta zona ósea, que es el acromion. Veíamos anteriormente que la parte posterior de la escápula encontramos el ángulo del acromion y de lateral finalmente encontramos el acromio. También en la parte anterior de la escápula vamos a encontrar esta escotadura llamada la escotadura de la escápula. En una vista anterior de la escápula vamos a encontrar la apófisis coracoides. En la apófisis coracoides va a estar insertándose el músculo pectoral menor en esta zona. Ya en el ángulo de la apófisis coracoides vamos a encontrar en primer lugar el origen del músculo bíceps braquial, pero en este caso solamente la cabeza corta. Al lado de este vamos a encontrar el origen del músculo coracobraquial. También en la vista lateral vamos a encontrar el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo. En el tubérculo infraglenoideo va a insertarse la cabeza larga del tríceps. En el tubérculo supraglenoideo va a insertarse la cabeza larga del bíceps braquial. Estamos observando la cara anterior del extremo superior del húmero. En esta cara vamos a encontrar en primer lugar el tubérculo menor, que está totalmente anterior. Al costado y al lateral de este vamos a encontrar el tubérculo mayor del húmero. Ambos tubérculos nos van a formar un surco intertubercular. Quiere decir que este surco se ha formado por ambos tubérculos.
Este surco se va a transformar en el canal bicipital. Por este canal bicipital va a estar atravesando el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Encontramos también que el húmero tiene un cuello anatómico y un cuello quirúrgico por debajo de los tubérculos. Es decir, si la observamos en un hueso, esto sería el cuello anatómico, por donde atraviesa la parte inferior de la media esfera que observamos como la cabeza del húmero. Y por debajo de los tubérculos vamos a encontrar el cuello quirúrgico en esta zona. En la zona anterior del codo vamos a encontrar algunas partes óseas. En primer lugar, esta parte que está más prominente, llamada epitróclea o epicóndilo medial. Al lado opuesto vamos a encontrar el epicóndilo lateral o simplemente llamado epicóndilo. En la parte inferior del húmero encontramos la tróclea, que va a estar articulándose con el hueso radio en esta zona. Al lado de este encontramos el capítulo, que va a estar articulándose con el cúbito. Estas partes óseas, como podemos observar, tienen forma de polea, son bastante redondeadas, como podemos ver aquí en la imagen. Es decir que al momento de la flexión y extensión, tanto el cúbito como el radio se van a estar deslizando sobre el capítulo y la tróclea. Vamos a encontrar también en la cara anterior del codo dos fosas. Una fosa coronoidea, que es esta zona, y que al momento de nosotros hacer flexión de codo, la apófisis coronoidea del cúbito, que es esta zona, va a impactar al momento de hacer una flexión. Del lado opuesto vamos a encontrar la fosa radial, que al momento de hacer flexión de codo, el radio, que es este hueso, la cabeza radial, va a impactar en la fosa radial del húmero. El radio es el hueso que va a estar siempre lateral a nivel del antebrazo. Vamos a encontrar en primer lugar una cabeza radial, que es esta zona. Esta cabeza radial va a estar articulada con el cúbito a través del ligamento anular, de esta manera. Por debajo vamos a encontrar el cuello del radio, que es esta zona. Por debajo de este vamos a encontrar la tuberosidad del radio. Aquí es donde se va a insertar las dos cabezas del músculo bíceps braquial. Si la vemos de lateral, vamos a encontrar el olecranon, que sería esta zona, y es más posterior en el codo. Como se observa en esta maqueta, estamos viendo la parte posterior del codo. Aquí otra vez encontramos la epitróclea. De este lado encontramos el epicóndilo lateral. Aquí encontramos el olecranon. Este olecranon, a su vez, tiene una fosita en el húmero llamada la fosa olecraniana. Aquí es cuando nosotros hacemos una extensión de codo completa, el olecranon va a impactar y detener su función al momento de tocar este hueso en la fosita olecraniana. Vamos a ver entonces los huesos del carpo. Aquí tenemos
la palma de la mano, estamos viendo los huesos que están en la zona de la palma y vamos a encontrar 8 huesos del carpo. En primer lugar vamos a encontrar la primera fila del carpo. Vamos a empezar a nombrar los huesos del carpo de lateral a medial. Es decir, que vamos a empezar de este lado del radio hasta el cúbito. En primer lugar, aquí encontramos el hueso escafoides. A su lado encontramos el semilunar y finalmente encontramos dos huesos que están superpuestos. Más anterior encontramos al pisiforme y detrás de este al hueso piramidal, sí, que se observa en esta forma. La segunda fila del carpo es esta y vamos a encontrar en primer lugar al hueso trapezoide, que es este que está aquí, justo por debajo de el primer metacarpiano. Al lado de este encontramos el hueso trapezoide más pequeño, al lado de este el hueso grande y finalmente el hueso ganchoso. ¿Por qué es ganchoso? Porque tiene una protuberancia ósea en esta zona que tiene forma de gancho. Si la vemos desde la cara dorsal a los huesos de la mano, vamos a encontrar el orden de la misma manera. En primer lugar, si vamos ahora de medial a lateral, encontramos en la cara dorsal al hueso piramidal, por delante encontramos al pisiforme, medialmente encontramos al hueso semilunar y lateralmente encontramos al hueso escafoides. En la segunda fila de los huesos del carpo vamos a encontrar en primer lugar al hueso ganchoso. Recordemos que el gancho del ganchoso solo se puede ser observado desde una vista palmar. Medialmente encontramos al hueso grande, que es este que está aquí. Al lado de este encontramos al hueso trapezoideo y finalmente encontramos al hueso trapezoide, que es la base del primer metacarpiano. Finalmente encontramos 5 metacarpianos, un metacarpiano por cada dedo. Después encontramos las falanges. En el caso del pulgar vamos a encontrar una excepción. El pulgar solamente posee 2 falanges, una proximal y una distal. En el caso del segundo al quinto dedo vamos a encontrar 3 falanges, una proximal, una medial y una distal por cada dedo.